Y nosotros, hermanos, vamos al libro de Jonás, por favor. Libro de Jonás. Hemos estado estudiando estos ya meses del libro de Jonás y quiero pues seguir leyendo y aprendiendo y preparando mensajes para que pues el Señor nos bendiga y nos ayude. Este es el mensaje número 7, según yo, del libro de Jonás, y me gusta mucho porque pues uno se ve en necesidad de estudiar un poquito más, ¿verdad? Y darle a usted algo que pueda animarle en su vida, algo bíblico. Entonces estamos estudiando el libro de Jonás, y en estas lecturas que he estado teniendo del libro de Jonás, sexto, ok, me ha sido de mucha ayuda a mí. De verdad he pensado, he analizado más la palabra de Dios, y espero que pueda hacer de la misma manera con usted. Vamos a leer Jonás capítulo 1. En realidad yo sé que vamos en el capítulo 1, versículo 16, pero no quise cerrar el capítulo 1 sin antes ver esto que ya había escuchado, ya había pensado, ya había analizado, pero nunca había cargado Dios mi corazón tanto como esta vez por lo que estamos a punto de hablar acerca del libro de Jonás. Y puede leerlo, yo siempre les estoy animando que lean el libro de Jonás varias veces. Yo me propuse leer el libro de Jonás 50 veces para esta serie de predicaciones. Llevo unas 10, no llevo mucho, pero mi plan es leerlo 50 veces. Y así que, pues usted léalo unas 5 o 10 veces, ¿no? Y va a ver que Dios le va a ir pues mostrando. Al menos yo puedo decir que esta vez Dios me hizo muy claramente esta observación respecto al libro de Jonás, y quiero que aprendamos del corazón de Dios al estudiar el libro de Jonás. Así que vamos a leerlo, Jonás capítulo 1, versos 1 al 3. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Esta es una porción muy conocida. La gran mayoría de ustedes conoce el libro de Jonás, al menos hasta en las historietas, ¿no? Al menos en las historias a los niños. Y usted sabe, pero yo le decía, no quiero que piense en el libro de Jonás y piense en Jonás, o piense en el gran pez que se lo comió. Quiero que piense en el Señor, que es lo más importante que enseña sobre nuestro Dios, que es su misericordia y su clemencia para nosotros. Vamos a leerlo, déjenme leerlo para usted. Dice la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es posible que Tarsis sea el territorio de España. Entonces tenía que irse hacia el área de Irak, hacia la derecha o hacia el oriente, y se fue al occidente, hacia Tarsis. Y descendió a Jope, que era el puerto ahí cercano de Israel, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Señor, permítenos aprender algo precioso y poderoso de tus escrituras. Todos estos mis hermanos que están aquí, nuestros invitados, no vienen a verme a mí, no vienen a escuchar a un hombre las reflexiones o incoherencias que yo tenga que decir. Ellos han venido para escuchar tu palabra. Que tu palabra sea alimento a nuestra fe, que haya algo que entendamos claramente de tu corazón, pero también ayúdanos a realmente descubrir cómo podemos llevarlo a la práctica, Señor. Bendice este mensaje
Ayúdanos a través de Él a sentir como tú sientes y pensar como tú piensas. Quédate con nosotros. Bendice este tiempo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en la palabra de Dios es fácil y claro un énfasis en las misiones, en los misioneros, en las personas que llevaban el Evangelio a otros lugares diferentes a los que eran de ellos. Alguien dijo que tanto el corazón de Dios es por las misiones, que su Hijo fue misionero, porque Jesucristo, dejando la gloria, dejando la adoración angelical, vino a la tierra y se hizo humano y habitó entre los hombres y caminó con todos los humanos, durmió con los apóstoles, comió con ellos, como vimos en la mañana que comió con gobernantes. La palabra de Dios indubitablemente nos dice cómo el corazón de Dios es que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Y cuando nosotros pensamos en misioneros, misiones, de hecho usted no va a encontrar la palabra misionero en la Biblia, simplemente va a encontrar la palabra apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Hay dos tipos de apóstol en la Biblia. El apóstol, que es el oficio de apóstol, que los requisitos están en Hechos capítulo 1, y la palabra naturalmente, que significa apóstolos, que significa un enviado, cualquier enviado, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada yo le di dinero al hermano Ricardo y le dije, oiga, váyase a comprar cuántos kilos de tortilla. Él fue mi apóstolos. ¿Sí me explico? Independientemente de lo que es un apóstol, esa era la idea detrás de un apóstolos. Entonces, un misionero es aquel que es enviado. Por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron enviados, les impusieron las manos y los enviaron, los encomendaron al Señor para que ellos llevaran el Evangelio a otras partes. Entonces, solamente que nosotros diferenciamos y usamos dos palabras en español: apóstol para referirse al oficio que dice Hechos capítulo 1, y usamos la palabra misionero para el apóstol, el enviado que va a predicar el Evangelio. ¿Ve usted? Y de hecho los apóstoles, todos los apóstoles, excepto Judas, que se suicidó por culpabilidad, por haber entregado a Cristo, los otros apóstoles, si ustedes leyeran la Biblia y leyera los libros después de la Biblia, son libros históricos, usted va a ver cómo los apóstoles salieron a diferentes países. Algunos murieron en la India, murieron en otros países que ya no era el territorio de Tierra Santa. Ahora, pero algo que quiero que usted observe en esta tarde es que un estudio detallado de las misiones y de llevar el Evangelio y la palabra de Dios lejos no está nada más en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se puede ver que el corazón de Dios es que la palabra de Dios llegara a todas las naciones, no solo al pueblo de Israel. Todo el tiempo en la palabra de Dios se ve como Dios siempre ha anhelado que su palabra corra a todas las naciones. No era nada más escoger a Israel para que fueran su nacioncita favorita y a la cual bendeciría. No. Dios quiere usar a Israel como un medio para que todas las naciones conocieran del Señor. Desde el mismo Génesis, hermanos, vemos que Dios promete a Abraham algo. Usted recuerda que Dios habla con Abraham y le promete varias cosas en Génesis 12. Ahora, si usted pone atención, le promete al menos tres cosas. Le promete un territorio, le promete un hijo, le promete una bendición. Y luego dice la Biblia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces no está hablando de Israel. Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra, no nada más a Israel. Y un claro ejemplo de misiones en el Antiguo Testamento es el libro de Jonás. El libro de Jonás es un claro ejemplo del corazón de Dios, de que todas las naciones conozcan de Dios.
Alguien se atrevió a declarar que Jonás es el libro misionero del Antiguo Testamento. Esas son fuertes declaraciones. De hecho, hay un libro que se titula así, un libro, un comentario bíblico. Alguien, aquí yo tengo al autor, él le tituló a su libro sobre Jonás, el libro misionero del Antiguo Testamento. ¿Por qué este estudioso de la Biblia se atrevió a decir que Jonás es el libro misionero del Antiguo Testamento? Porque él decía que Jonás fue el primer profeta de Dios enviado a una nación extranjera para predicarles de Dios. Ciertamente algunos profetas como Elías y Eliseo y aún el mismo Señor Jesucristo fueron a otros lugares, pero el primer profeta que fue enviado a otra nación que no era Israel para predicarles de la palabra de Dios fue Jonás. Por eso leíamos que Dios mandó a Jonás a Nínive, y eso fue completamente, tomó por sorpresa a Jonás, a los judíos también. Y este libro sí es un libro misionero, porque se trata de llevar la palabra de Dios a otro pueblo fuera de Israel. Ahora hay algunas lecciones que quiero que veamos en esta tarde sobre este libro misionero, que es el libro de Jonás. Hay al menos 3 lecciones que el Señor me hizo ver al estar leyendo y estudiando nuevamente el libro de Jonás. Y quiero que usted piense conmigo en estas 3 lecciones. La primera lección que nos da este libro es el amor de Dios por los extranjeros, el amor de Dios por los gentiles. El libro de Jonás pienso que muestra la preocupación de Dios por Nínive. Porque miren, el libro de Jonás muestra que a pesar de que Dios sabía que Nínive era una nación entregada a la maldad, de hecho así dice en el versículo 2, ¿verdad? Su maldad ha subido delante de mí. Y sin embargo, hermanos, este libro no habla de Israel por ninguna parte. No habla de Jerusalén, no habla del templo, no habla de lo que es la nación de Israel, no trata con los patriarcas, no habla del rey David, no habla de los reyes de Israel. Israel aquí no tiene nada que estar haciendo. Dios se preocupa por Nínive. Le interesó Nínive, una ciudad pagana. Ahora quiero que usted sepa algo, hermanos. A Israel no le gustó mucho eso de que Dios se fijara en Nínive. Desde la perspectiva judía, los ninivitas no merecían la misericordia de Dios. Por eso Jonás se enoja, ¿se acuerdan? Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Y cuando no la destruye, hace su berrinche y se sienta abajo de una calabacera y dice: sí, estoy enojado, Dios. ¿Por qué te enojas tanto? Sí, me enojo. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y nada más por eso me hiciste venir. Y mire, según los judíos, a los judíos no le importaba ninguna nación gentil. Para los judíos, cualquiera que no es judío, incluyendo los mexicanos, ¿sabe cómo nos toman, hermano? Yo sé que son la nación de Dios, pero ¿sabe cómo nos consideran los judíos? A los que no somos judíos nos llaman gentiles, nos llaman incircuncisos, nos llaman paganos. Y los judíos muchas veces se sintieron superiores a los demás. Mi pastor Timoteo Choi, él ha ido, me parece 2 veces a Israel, y él nos contaba en una ocasión, él decía: sinceramente, los judíos no les importan los turistas, los judíos son hasta déspotas, porque no somos judíos. Entonces, porque a los judíos no les importa realmente los no judíos, se apoyan entre ellos, sí. Pero los judíos desde el Antiguo Testamento, a ellos no les importaba el bienestar de otras naciones. Por eso, un libro de la Biblia donde Dios le llama a un profeta judío: ¿sabes qué, Jonás? Quiero que vayas a una nación pagana de incircuncisos, de los que tú dices que no, ni comerías con ellos. Quiero que vayas y les prediques, porque su maldad ha subido hasta toda la tierra. Ahora, hermanos, tal vez usted no sepa mucho de qué es Nínive, qué era Nínive y por qué nadie le importaba que Dios juzgara a Nínive. Nínive no era una bonita ciudad, hermanos. Nínive era una de las capitales más importantes del imperio asirio.
es uno de los primeros imperios. Yo estaba leyendo mucho del imperio asirio. De hecho, en Asiria está la primera biblioteca de toda la historia de la humanidad. En Nínive había una biblioteca, no había libros, había tabletas con idioma cuneiforme. Y bueno, esto es hace varios miles de años. Y era una nación muy adelantada, pero era básicamente uno de los primeros imperios, si no es que el primer imperio poderoso de toda la humanidad, de toda la civilización. Pero esta nación era muy violenta y muy opresiva, hermanos. Derramaba mucha sangre. De hecho, alguien dijo que durante los reinados de varios reyes de Asiria, por ejemplo, Sargón, Sennacherib, que está en la Biblia, Azaradón y Asurbanipal, son cuatro emperadores muy sanguinarios, fue la cumbre de la iniquidad, del pecado y de hechos sanguinarios. Un libro dice esto: Nínive se grabó en el conocimiento de la humanidad por poco, además del asesinato, el saqueo, la supresión y la violación de los débiles, por la guerra y toda clase de violencia física. Es más, un rey de Nínive agarraba a los cautivos y les horadaba los ojos con la punta de una lanza. Otros prisioneros eran empalados o desollados vivos. Son gente que no tenía escrúpulos, era gente cruel. Por ejemplo, el rey Asurbanipal era muy cruel, y él encerraba a los cautivos en jaulas para que los vieran todos, y los obligaba a cargar en procesiones, hacían procesiones, y los cautivos cargaban las cabezas de sus compañeros de armas. Entonces, por eso es que aquí dice: su maldad ha subido delante de mí. Además, era una nación idólatra, hermanos. Esta nación de Nínive estaba ligada, no adoraban al Señor, no adoraban a Jehová, adoraban a dioses como Ishtar, era la diosa de la fertilidad. Y también, hermanos, adoraban a otros dioses. Por ejemplo, Nabú. ¿Han escuchado Nabú? ¿A qué le suena Nabú? Nabucodonosor. ¿Qué significa el nombre de Nabucodonosor? Era un hombre que adoraba a su dios Nabú. Nabú significa Nabú, el que conserva mi corona, ¿no? Entonces Nabucodonosor confiaba en Nabú, aunque ya era babilónico, pero acuérdense que simplemente esos dioses eran los de la zona. Y también era una nación materialista, hermanos. Eran muy materialistas, y por su deseo de poder y de dominio simplemente conquistaban a otras ciudades, las saqueaban, hacían lo que querían con ellos, y recorrían a las guerras para conservar su nivel de vida. Ahora, Dios sabía la maldad de los ninivitas. Por eso dice en nuestro texto, en el versículo 2, ¿verdad? Porque ha subido su maldad delante de mí. Dios sabía todo lo que eran los ninivitas, cómo eran ellos. Jonás también sabía, por eso es que Jonás no quería ir, porque Dios le dice a Jonás: Jonás, tú ve, eres mi profeta, quiero que vayas a esta nación pagana y que les predicas. Y Jonás se enoja y dice: Dios, ¿que vas a ayudar a quién? ¿Que quieres que le predique a quién? Dios, tú no estás muy informado de todo lo que han hecho estos cuates, ¿o sí? Y Jonás se enoja de que Dios tiene un corazón por los extranjeros. Hermanos, pero yo creo que no deberíamos ser muy prontos en juzgar a los judíos o ser demasiado juiciosos, porque honestamente, como mexicanos, a veces no nos interesan los que no son mexicanos. A veces como mexicanos somos igual de egoístas que los judíos, porque mientras yo y mi país esté bien, los demás no me importan. Yo últimamente, hermanos, he escuchado varias veces que pastores dicen esto: hay lugares donde el nombre de Cristo no ha sido predicado. Y hermanos, algo debería de ocurrir en su corazón si ustedes escuchan que hay lugares en el mundo donde el evangelio no ha sido predicado, a menos que usted sea un egoísta, ensimismado, como lo fue Jonás. Si hay lugares donde no se ha predicado de Cristo, nosotros tendríamos que ir. Yo oraba a Dios el otro día y yo le decía: Señor, tú pusiste hace años, mi esposa sabe esto, hace años Dios puso en mi corazón el querer empezar una nueva iglesia que salga de Jico.
Dios nos permitió empezar la iglesia en Tlalmanalco. Pero yo tengo en mi corazón empezar otra iglesia. Y yo le he dicho al Señor, ok, Señor, no sé dónde, no sé cuándo, no sé cómo, pero tú házmelo saber. Y cuando yo he escuchado estas frases, yo le he dicho, Señor, si de verdad es cierto lo que dice esta frase, que hay lugares donde tu nombre no ha sido nombrado, házmelo saber. E intentaremos que tu nombre sea predicado en esos lugares. Y si algún día alguien dijera, o alguien me mostrara un lugar, una ciudad, una provincia donde se necesita que se predique de Cristo, yo lo voy a tomar como que viene de Dios. Yo le voy a decir a la iglesia Jico, ¿qué creen, hermanos? Ya sé dónde Dios quiere que empecemos una nueva iglesia. Y yo los voy a animar a que los ganadores de almas vayamos, aunque sea otro estado, hermanos. Yo recuerdo hace muchos años, tenía como 19 años, y yo escuché algo que no podía creer. Una vez alguien habló de lo que era la ventana 1040. ¿Sabe usted qué es la ventana 1040? ¿Puedes poner un mapita ahí, Pati? La ventana 1040 es un territorio de muchos países donde el evangelio no ha llegado muy bien. Si usted ve ese mapa, los países en verde han sido evangelizados, los amarillos no evangelizados, los naranjas no alcanzados y los rojos, los que no han tenido contacto con el evangelio. Son grupos inalcanzados del continente asiático y africano especialmente. Y se encuentran, ¿por qué se llama 1040? Porque usted sabe de geografía, esos países están en una franja entre los 10 grados y los 40 sobre el Ecuador. Entonces, entre el 10 y el 40 está la franquita. Si se da cuenta, esa parte roja pareciera un cuadro, ¿no? Un rectángulo. 2/3 de la población mundial viven allí. Al menos la última cifra que tengo, al menos 3.200 millones de personas viven allá. No sé si usted sepa qué es 3.200 millones, pero en México hay ¿15? ¿120? Pero en esa zona viven 3.200 millones de personas al menos. La población mundial más o menos ahorita antes está como en 7.000 millones de personas. Y los que saben del asunto dicen que el 95% de las personas que viven en esa ventana 1040 no han oído del evangelio. Ahí están las 3 religiones más poderosas del planeta: el islamismo, el budismo y el hinduismo. Y un estudio dice que de las iglesias cristianas que se preocupan por las misiones, solo el 1% apoya a la obra de Dios ahí en esos lugares. Hay muchas tribus, hay muchos países, muchos lugares donde tú no puedes entrar ni siquiera con una Biblia, especialmente países musulmanes. Hermanos, usted luego tiene una Biblia y luego ni la lee, pero usted no se da cuenta de que hay gente que no tiene ni una Biblia, porque no existe Biblia en su idioma. Nuestra Biblia en español tiene 500 años, hermano. La Biblia en español existe desde hace 500 años. La Reina Valera es desde el año 1602, y todavía la de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, todavía tiene unos años más, 15 años más antes. Nosotros tenemos 500 años con la Biblia en español, hermanos. Pero usted no va a entenderme, y no espero que lo entienda, pero existen 6.500 idiomas en el mundo, de los cuales solo 2.200 tienen Biblia. Entonces, no sé si tú puedes comprender eso, pero ¿qué sentirías que tú quieres conocer a Dios y quieres conocer la Biblia, pero tienes que aprender o inglés para leer la Biblia, o leer griego, o leer hebreo, o leer arameo para que puedas entender la Biblia, porque no existe en español? Tal vez usted no lo pueda ni concebir, porque tiene la Biblia en español, no le importa, no la lee como debería. Todos hemos menospreciado la Biblia que tenemos, pero hermano, hay gente que no tiene ni una Biblia en su idioma.
esta franja de la ventana 1040, al menos aquí yo tengo 59 países que forman parte de esa ventana 1040. Escuchen: Afganistán, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Egipto, Eritrea, Etiopía. Yo sé que algunos de esos nombres ni siquiera los había escuchado en su vida. Japón, Jordán, Corea del Norte, sur de Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Macao, Mali, Malta, Mauritania, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nigeria, Filipinas, Portugal, Qatar, Pakistán, Omán, Senegal, Tayikistán, Tailandia, Tunisia, Turquía, Turkmenistán, Emiratos Árabes, donde está Dubái, Vietnam, Sahara del Oeste, Yemen. Y hay muchos países, hermanos, que a lo mejor ni sabíamos que existen, pero no han escuchado del Señor Jesucristo. Ahora, yo le decía, en el Antiguo Testamento a Dios sí le preocupaba que las naciones conocieran de Él. El Antiguo Testamento no le pertenece al pueblo judío. El Antiguo Testamento no habla nada más de Israel. Y eso a Israel no le importaba. Ahora, la cosa no es Israel, la cosa es, a veces nosotros somos igualitos que los judíos. No, mientras yo tenga mi iglesia, mientras yo tenga dónde ir, mientras yo escuche la palabra de Dios, tenga mi Biblia, no me importa a todos los demás. Pero el corazón de Dios era: yo quiero que vaya a Nínive. Jonás, quiero que vayas a Nínive, porque me interesa esa gente. Es más, el último versículo de Jonás, dice Dios: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Entonces Dios quería tener piedad sobre Nínive. Hermanos, vaya al Salmo 117. El Salmo 117 es el salmo más cortito de todo el libro de los Salmos. Quizás es el capítulo más corto de toda la Biblia. Ahora, si usted quiere sentir que sabe mucho, el capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119. Y el capítulo más corto de la Biblia es Salmo 117. Ya aprendió algo nuevo acerca de la Biblia. El más largo, 119. El más corto, 117. Entonces vaya ahí a Salmo 117. Y quiero que observe, porque yo sé que el libro de los Salmos es un salterio casi judío, con tendencias judías. Yo lo sé, escrito por judíos. Pero quiero que usted por un momento analice lo que dice el Salmo 117, el salmo más corto y el capítulo más corto de toda la Biblia. Y quiero que piense, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Habla de Israel, hermanos? ¿Habla del rey David? ¿Habla de Judá? ¿Habla del Mesías? No. Habla de las naciones, habla de los pueblos. Porque a Dios le importan los pueblos extranjeros. A Dios sí le importa. Tal vez a usted no le importa, pero a Él le importa. Tal vez usted está bien, tiene hasta una silla y hasta nueva, hermanos, porque acabamos de comprarlas. Así que me gustan los tacos al pastor, hermanos. Las que ya las estrenaron, ya saben, hermanos, al final del servicio yo los espero. Pero, hermanos, tenemos sillas nuevas, tenemos un local donde reunirnos, tenemos una Biblia. Es más, algunos de nosotros tenemos muchas Biblias. Yo tengo muchas Biblias en mi casa, como unas 10 Biblias. En mi celular tengo como 20 traducciones de la Biblia. En mi iPad tengo otras. Entonces, usted es igual, tiene muchas Biblias. Usted tiene una Biblia, tiene una iglesia, tiene un lugar donde sentarse. Y aparentemente, hermanos, no hemos entendido que el corazón de Dios es por las naciones extranjeras también. Y el Salmo 117 habla, ¿cuál es el corazón de Dios en el Salmo 117? Que todas las naciones le alaben, ¿o no? Que haya creyentes en todas las naciones y que le adoremos. Es lo que dice ahí, ¿no? Todos los pueblos. Yo sé que va a haber un pueblo mexicano en el cielo.
y que vamos a adorar a Dios. No sé si se puede hablar en español en el cielo, pero sería lindo hablar en español en el cielo, ¿verdad? Y alabar al Señor en español. No castellano de Castilla, español de aquí, chilango, ¿ah? Pero mis hermanos, a Dios le interesa que de todos los pueblos, de todas las naciones, haya gente que la alabe en el cielo. Mire, yo muchas veces he dejado a algunos testigos de Jehová callados, porque cuando ellos se atreven a decir que solamente 144,000 son los apartados del cielo por interpretar la Biblia como quieren y alegorizarla y decir lo que ellos quieren que diga y no lo que la misma Biblia diga, yo les tengo que llevar a donde dice la Biblia 144,000. Y luego les digo, y mire, y no nada más dice 144,000. Le digo, en el mismo capítulo dice que habrá una multitud que nadie puede contar, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, adorando al Cordero. Eso es lo que Dios quiere, que de todos los países, de todas las naciones, de todas las etnias. A propósito, cuando dice la Biblia en Mateo 28:19, cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas. La palabra naciones en el griego es etnias, etnos. ¿A qué le suena etnos? Etnias. Entonces, el corazón del Señor es que podamos realmente hacer nosotros nuestra parte, hermanos. Y lo que quiero que usted haga es esto: a través del libro de Jonás, entienda el corazón de Dios. A Dios sí le importaban los ninivitas. A Dios sí le importa que haya países donde no se conoce de Jesucristo. Tal vez usted no, tal vez a otros no, pero a Dios sí le importa. Y por eso usted y yo, si queremos cachar el corazón del Señor, a Él le importa la salvación de los extranjeros. Yo veo esa lección, hermano. Si usted quiere llevarse algo y conocer el corazón de Dios, llévese esto. A Dios le importa y Él ama a los gentiles, los extranjeros, y anhela la salvación de los extranjeros. Gente que no habla español. ¿Usted estaría dispuesto a aprender un idioma para hablarle de Cristo en ese idioma a esa persona? Hay un misionero que, hermano Ediberto Hernández, que él se fue a Kurdistán, no puedo decir mucho de él porque está en línea, no puedo decir, pero hay gente allá afuera en otros países que no conocen del Señor. Y yo le dije a él, yo voy a orar por usted, pastor. Y yo le dije cuál iba a ser mi petición. Yo le dije, mi petición es que usted le pueda compartir de Cristo en el idioma de ellos. Él ha tenido que aprender un poco de inglés, un poco de kurdo y un poco de árabe, nada más para hablarle de Cristo a alguien. Hace unos años, hermanos, mi iglesia está en Estados Unidos, nuestra iglesia madre, pero es una iglesia originalmente coreana, o sea, los miembros son hermanos coreanos. Y una vez una hermana, cuando estábamos todavía allá en el edificio de la Flores Magón, una hermana que no hablaba español y apenas hablaba inglés, porque yo hablo inglés y yo hablaba con las hermanas inglés, pero ella casi no hablaba en inglés, porque no sabía hablar en inglés. Pero ella tenía un folletero con frases en coreano y en español, y ella intentaba agarrar a gente mexicana y les hablaba en español frases para decirles del amor de Dios. Y yo me encontré pues ya terminó la actividad y yo me encontré con ese librito ahí en la iglesia. Yo sabía de quién era porque yo la había visto con a ella hablando, pero yo no podía comprender más, porque yo sé que ella no habla español y tampoco habla inglés, pero ella, en su corazón estaba el amor de Dios. Ella sí entendía el corazón de Dios, que es que otras personas de otros países, de otros lugares que tal vez no hablen español, ella se preocupó por aprender para que una persona pudiera escuchar de Cristo. Ese es el corazón de Dios, hermano. ¿Usted quiere aprender algo de Dios? ¿Quiere saber quién es Dios? Dios ama y anhela la salvación de los extranjeros.
Ahora, hermanos, no solamente quiero que se quede con esa lección, porque hay más. Una lección más que yo observo en el libro de Jonás y que me hizo pensar en el cristianismo moderno es la desobediencia de los creyentes. La decisión de Jonás en Jonás 1, versículo 3, dice que él se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Dios, pues a lo mejor a ti te interesan los ninivitas y quieres que vaya, pero pues a ver cómo le haces, porque yo no voy. Y Jonás fue desobediente. Hermanos, la decisión de Jonás de irse a Jope y huir de la presencia de Dios es reprobada por la mayoría de los cristianos. Y decimos, es que no puede ser, fue un desobediente, que quién sabe qué. Pero hermanos, no nos damos cuenta nosotros que a veces hacemos lo mismo que Jonás. Porque no le hablas a la persona que está al lado de ti, a la que está ahí cerca de ti en tu casa o ahí en tu trabajo. No le hablas de Cristo porque estás muy ocupado, tienes muchas cosas que hacer y no tienes el tiempo para hablarle de Jesucristo, cuando la Biblia dice, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No es tu responsabilidad que crean o no crean, es tu responsabilidad que les prediques. Pero hermanos, Jonás fue desobediente, pero muchas veces como cristianos también lo somos. Yo me acuerdo en el colegio donde yo estudié, se me quedó grabada una frase, porque en todas las boletas de calificación, ya ven que es un papel muy delicado de esas calificaciones, ¿verdad? Yo veía mi boleta y veía las calificaciones y hasta abajo siempre había una frase, Todas las boletas que tengo de donde estudié, todas tenían en inglés esa frase. Entonces pues es un papel que te causa estrés y luego abajo con una frase espiritual. Pero nunca se me va a olvidar esa frase de un predicador llamado Curtis Hudson. Él dijo esta frase: la única alternativa fuera de ganar almas es desobediencia a Cristo. Así dice. The only alternative to soul winning is disobedience to Christ. La única alternativa fuera de ganar almas es desobediencia a Cristo. Entonces usted me dice que no quiere salir a ganar almas, está desobedeciendo a Dios, porque nos mandó a predicar, nos mandó a ir, no esperar que vengan. Y hermanos, una de las cosas más tristes en las iglesias de doctrina correcta es que muchas veces no tenemos el amor por las personas que necesitan de Cristo. Pero aún es más triste que pues no nos esforzamos en el mandamiento de ir y predicar. Hermanos, alguien dijo esto acerca de Cristo: su última comisión debería ser nuestra primera prioridad. ¿Me escuchó? Su última comisión debería de ser nuestra primera prioridad. Y por eso nuestra iglesia, es que yo animo a esta iglesia a ser ganadores de almas, hermanos. Ganar almas no es una cosa de los bautistas fundamentales independientes, no es de las iglesias evangélicas. Hablar del evangelio, predicar y hablar a todo mundo de que Cristo quiere darnos vida eterna, no es una cosa de los bautistas, es una cosa de alguien que quiere obedecer la palabra de Dios. ¿Ve usted? Cuando yo pienso en Jonás, pienso en los creyentes, que somos a veces igual de desobedientes que él. Ahora, hermanos, no predicar de Cristo es desobediencia, pero también no predicar de Cristo es indiferencia. A Jonás no le importó el corazón de Dios por los extranjeros. A Jonás no le importó los ninivitas, ni los marineros le importaban, ¿sí o no? Los marineros estaban muriéndose en medio de la tormenta. ¿Qué hizo Jonás? Se fue a dormir. No le importaba a nadie, era egoísta. Ahora, hermanos, si alguno de ustedes dice, no, bueno, Señor, yo sí estoy dispuesto a predicar a otros lugares. Si tú me mandas a Cancún, voy, Señor. Si me mandas a Francia, Señor, de por sí quiero ir a ver esa estatua de metal o la Torre Eiffel. Entonces, pues ya si me mandas de misionera allá, pues voy, Señor, ya que, ¿verdad? A predicar ahí al lado de la Torre Eiffel, me paro a predicar. O si me llamara, Señor, tal vez a algún lugar como Florida, o ya de perdiz, llámame para ir a predicar a Dubái, ¿no? Pero ¿a quién le interesan los países que no conocen de Cristo? ¿Quién de ustedes se toma la molestia de orar o investigar por gente
que no conoce de Cristo, pueblos que nunca han escuchado de Cristo. A veces lo único que te interesa a ti es lo que ocurre en tus 120 metros cuadrados que vives. Y de ahí fuera, el mundo se va al infierno. Y no te importa. Y eres como Jonás. Juzgamos a Jonás. Ah, qué profeta tan rebelde, que huyó de la presencia de Dios. Pero a veces usted y yo no nos preocupamos por la vida ni la salvación de las demás personas, hermanos. Por eso, piensa en esto. A Dios sí le preocupa las naciones. Y tú deberías de preguntarle a Dios esto: Señor, ¿tú quieres que vaya a otro país o a otro lugar a predicar de tu nombre? Pregúntale. No le preguntamos porque no nos conviene, pero le ha preguntado alguna vez: Señor, ¿tú quieres que me vaya a otro lugar a predicar de Cristo? Pregúntale. A lo mejor Dios le dice: no, quédate aquí. Por ejemplo, yo le he llegado a preguntar a Dios. A veces he pensado y digo: Señor, ¿querrías que me vaya de esta iglesia y renuncie a la iglesia Jico y me vaya a otro país como misionero? Y lo he pensado. Aún no me ha dicho que me vaya a otra parte. El día que me diga le aviso, ¿no? Pero pues ahorita yo creo que Dios me quiere aquí. Y al menos sí veo que Dios quiere que empiece la iglesia aquí, que empiece una nueva iglesia en otro lugar donde no se ha mencionado el nombre de Cristo. No, vamos a ir ahí donde hay otra iglesia allá, no, un lugar donde no se conoce de Cristo, vamos a predicar. Pero si Dios le llamara a usted a otro lugar, ¿estaría dispuesto a ir? Si Dios te llamara a otra parte, algunos de ustedes no son de aquí, y si Dios te pusiera en el corazón: tienes que regresar a Oaxaca, tienes que regresar a Chiapas, tienes que regresar a Veracruz, tienes que regresar a Puebla, tienes que regresar, y en este pueblito que no conocen de Cristo, tú tienes que ir a predicar, ¿tú irías? Piénsenlo. Porque Jonás no obedeció, y a veces me temo, hermanos, que eso de Jonás no está tan lejos de nosotros. Yo veo en el libro de Jonás una desobediencia tremenda de parte del siervo de Dios. Y por eso, hermanos, cuide mucho su vida. A Dios sí le importa la salvación de otras personas extranjeras, de otros lugares. A lo mejor ni siquiera tienes que dejar el país, porque hay muchos lugares. Y la verdad, yo le pregunto a Dios: si hay algún lugar donde yo sé que no hay una tribu que no ha sido alcanzada aquí en México, yo sería algo, yo intentaría hacer algo, y a ustedes animarlos para que juntos hagamos algo por ese lugar. Así que yo creo que este libro, hermanos, nos hace pensar en el amor de Dios por los extranjeros y en la desobediencia de los creyentes. Pero aún hay esperanza, hermanos. Yo veo también en el libro de Jonás una renovada obediencia de los creyentes. Capítulo 3, versículo 3, por favor. Jonás se pasó unas vacaciones, no quiso ir a Nínive. Dios nos llevó unas vacaciones pagadas en el mar Mediterráneo, dentro del mar, dentro del pez. Sus vacaciones duraron 3 días, 3 noches. Yo creo que murió Jonás. Algún día le explicaré por qué tengo evidencias bíblicas, al menos 2 versículos del libro de Jonás por los cuales creo que Jonás murió dentro del vientre del pez, y Dios le devolvió la vida, lo escupió el pez, y ahora, fíjese, Jonás capítulo 3, dice la Biblia que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, por aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, otra vez se levantó, pero ahora ¿dónde fue, hermanos? Y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y hermanos, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Dios trata con nosotros para que renovemos nuestra obediencia a predicar de Cristo. ¿Está conmigo? Escúchame lo que le estoy diciendo. Dios trata con nosotros cuanto queramos para renovar nuestra obediencia
de predicar de Cristo. ¿Sí ve lo que se dice? Yo veo en Jonás que así como Dios trató con Jonás, así Dios trata con los creyentes y con las iglesias para salir y predicar. La iglesia de Jerusalén, predicó en Judea, más o menos en Samaria, pero hasta el último de la tierra, no. Eso se lo dijo Dios en Hechos 1:8. Y como Israel y la iglesia de Jerusalén no quería salir nadie, Dios mandó persecución a los judíos y tuvieron que salir a la fuerza. Entonces, algunos han dicho, tú tienes que elegir qué vas a hacer, o Hechos 1:8 o Hechos 8:1. Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú decides si haces eso. O Hechos 8:1, se levantó una persecución y todos tuvieron que salir de Jerusalén. Tú decides qué vas a hacer. Pero en Jonás yo veo que Dios trata con los creyentes y con las iglesias para predicar el evangelio. ¿Lo sé? ¿Qué crees que se necesite? ¿Qué crees que necesitas tú para que aprendas que debes obedecer en compartir el plan de salvación? Nada más tú me vas a decir qué necesitas. ¿Qué necesitó Jonás? Morirse en un vientre del pez, ser vomitado. Algunos piensan que hasta fue marcado en su piel por los ácidos gástricos del pez, quedó marcado y quedó desfigurado. Algunos creen eso y no se me hace alocado. Yo no sé hasta qué punto esta iglesia necesite Dios tratar para que te des cuenta que Dios quiere que tú hables de Cristo a otros. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No creo que se necesite que Dios trate con nosotros tan duramente como Jonás, a menos que seamos desobedientes. Dios no quiere un gran pez para ti, hermano, ni un trato duro. Él ama a los extranjeros y lo único que quiere es lo que dice la Biblia. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que nos pidió, hermanos. Dios trata. Ahora, pero hay algo bien lindo, hermanos. Cuando Jonás se decidió a hacerlo, ¿cómo usó Dios a Jonás? Vea, hermanos, a mí me impacta. Vea Jonás capítulo 3. Versículo 4 dice la Biblia que ahí obedeció Jonás y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y quiero que vea el siguiente versículo. Léelo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dios trae avivamiento espiritual por nuestra obediencia en ganar almas. ¿Sí lo escuchó? Dios trae avivamiento espiritual. ¿Qué hizo Jonás? Se les predicó. ¿Qué hizo Dios a través de Jonás? Un avivamiento entre los ninivitas. Toda la nación, hasta el rey, se pusieron a cuentas con Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Imaginen toda la noticia por todo el mundo conocido. Oye, ¿escuchaste que Nínive se arrepintió? Porque todos sabían que era Nínive. Todo el globo terráqueo sabía lo que estaba pasando en el imperio, en la capital del imperio. La obediencia renovada de Jonás logró todo esto, hermanos. Ahora, a mí me da esperanza eso, hermano, porque si usted, hermano, se decide a obedecer a Dios y predicar de Cristo a otros, Dios podría traer un tremendo avivamiento. Te puede sorprender lo que Dios puede hacer contigo, ¿sí? Miren, hermanos, si yo salgo solo a predicar el evangelio, lo he hecho, así empezó la iglesia hace 13 años. Todos los días salía a ganar almas, todos los días. Un día me llevé un joven y tocamos 300 puertas un día.
El mismo día. Yo quería llegar a 450. Llegamos como a 400. Pero realmente fue en la mañana, luego comimos, luego en la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces yo lo puedo hacer, pero es más fácil que 20 ganadores de almas salgan conmigo, ¿sí? Ahora, imagínate si tan solo el 50% de la iglesia Jico saliera a ganar almas. Nada más el 50, no pido el 100. Nada más el 50% que dijeran: ok, voy a acompañar este sábado al pastor Samuel a ganar almas. Imagínate Cristo trastornó el mundo conocido con 12 hombres nada más, ¿no? Sus 12 apóstoles. De ahí nació todo. Ahora imagínate con el 50% de la iglesia Jico, con 20 ganadores de almas. Imagínate con el 100% de la iglesia Jico, que un día dijéramos: hermanos, en vez de venir al servicio el domingo en la mañana, tráigase unos tenis y sí, vénganse de corbatita y vénganse de vestido, pero con tenis, y no vamos a tener servicio. Los 130 nos vamos a predicar de Cristo. Uy, estaría bien enojado usted con el pastor, ¿eh? Ay, pastor nos mandó a predicar. Ay, ¿qué pastor? ¿No nos predicó? ¿Qué herejía que no nos predicó? Yo vine para que me alimentara. Hermano, si yo le alimento sin hacerlo hacer ejercicio, lo voy a hacer un cristiano obeso, ¿o no? Entonces yo le tengo que dar alimento y luego le tengo que poner a trabajar, ¿o no? Entonces, hermanos, imagínense por un momento que Dios avivara el corazón de muchos más aquí en la iglesia Jico, y que saliéramos a ganar almas, y entre semana usted hable de Cristo, y usted traiga a otros a escucharle la palabra de Dios, y que ahí en la tortillería gane a la persona para Cristo, y luego usted ahí en la combi, hermana, si usted toma la combi y pasa más de 30 minutos en la combi, usted le puede compartir de Cristo a alguien en 30 minutos, fácil, ¿no? Y si usted se tiene que ir hasta el centro, ¿cuánto más? Ya tiene una hora para explayarse. Hermanos, lo que detiene el avivamiento es la desobediencia. Pero lo que promueve el avivamiento espiritual es la obediencia absoluta y sin reservas al Señor. ¿De dónde vino el avivamiento de Nínive? De la obediencia de Jonás. ¿Sí está conmigo? ¿Sabía que en parte Dios puede traer avivamiento a través de nosotros, hermanos? Pero Dios pide una obediencia absoluta a su palabra. Por eso, hermanos, es que no es muy difícil entenderlo. Yo sí creo que Jonás es el primer libro misionero del Antiguo Testamento, porque yo veo un Dios que ama a una nación extranjera. Yo veo un hombre desobediente con el que Dios trata, porque a fuerza quiere Dios llevarlo ahí, porque Dios quiere que esa gente conozca de Cristo, conociera en este caso de Dios. Y hermanos, yo creo que nuestra iglesia necesita hacer un mayor esfuerzo. Dios nos permite mandar a 12 misioneros, apoyarles mensualmente. ¿Sí sigue apoyando usted la obra misionera, hermano? Piénselo, hermano. Yo tengo las mismas tentaciones que usted. Es mejor gastarme el dinero, que no podría hacer con el 12% de mi salario mensual. Podría hacer muchas cosas, pero yo pienso que vale la pena apoyar la obra misionera. Vale la pena que nosotros hagamos algo. Yo creo que el Señor ha pensado en llamar a alguno de ustedes, o si no al pastor, a ir a otro lugar y predicar el Evangelio. Pero no lo haríamos si no estamos conectados con el corazón de Dios, y no lo haríamos si no tenemos una obediencia absoluta. Si usted no gana almas aquí, mucho menos lo va a hacer en China, hermano. Así de fácil. Entonces, gane almas aquí. La mejor preparación de un misionero es salir a predicar de Cristo donde vive y a los suyos. Entonces,
sino qué tanto voy a ir a hacer a otro planeta o a otro país, ¿verdad? Entonces, hermano, yo le quiero animar que usted piense en que de verdad Dios quiere que tú le obedezcas y prediques de su palabra a otras personas a tu alrededor. Ellos lo necesitan. Y que ores por esos misioneros, hermanos. Hay misioneros que se desaniman. Yo no puedo estar yendo a Morelos todos los domingos porque tengo que estar aquí. Pero allá hay un hombre en Morelos, ahí cerca de Jojutla, que predica la palabra de Dios. Y anda desanimado, hermano. Pero yo no puedo estar yendo allá. Usted y yo oremos por él, porque él necesita nuestras oraciones. ¿Qué pasaría si yo le digo, hermanos, aquel misionero en Morelos necesita nuestra ayuda? Necesito llevar 20 ganadores de almas de la iglesia Jico a predicar el evangelio a Liguerón. No creo que no lo he pensado, lo pensé esta semana, ¿no? Pero si usted ni siquiera lo puedo hacer, salir a ganar almas aquí en Valle, ¿usted cree que lo voy a poder mandar a otro estado, a otro país? ¿No? Sea fiel aquí. Dios nos va a usar aquí y en otros lugares, ¿ves? Entonces, hermanos, seamos fieles. Algunos ya lo han sido por años. Algunos lo están aprendiendo. Algunos necesitan que les predique esto para que se pongan las pilas y decir, no, yo voy a ganar almas. Yo voy a empezar a predicar. Es más, hay varios lugares, vean, los países nada más son 12. ¿Cómo me gustaría que adoptemos a más misioneros? Hay iglesias que apoyan a 40 misioneros, 50 misioneros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Que tienen más dinero? No, tenemos el mismo Dios, pero hay un sacrificio que ellos hacen que nosotros también podemos hacer, ¿no? Si usted no apoya la obra misionera, ¿por qué no la apoya, hermano, hermana? Dios nos va a usar grandemente, y al menos ya hay 12 misioneros que nosotros tenemos una parte, hermanos, ahí. Yo pensaba, yo ir a Siria, al país de Siria, es muy difícil. Ahí está el misionero a Siria. Es muy difícil, hermanos. En primera, porque Siria es un país musulmán. En segunda, es un país que habla árabe. Y mi árabe no anda muy bien últimamente, hermanos. Pero si yo lo apoyo a él habla árabe. Él es nativo de allá. Él es sirio. Yo hablé con él personalmente en Estados Unidos. Y él me dijo, pues mucha gente sabe de Siria lo de la guerra civil y todo, pero hay gente con mucha necesidad y que sí escuchan. Y yo dije, pues a él lo van a escuchar, a mí no, a mí me van a sacar, el gobierno me va a sacar a patadas de Siria, pero él no, porque él es de los suyos. Si lo podemos hacer, él puede hacer la obra allá, y la está haciendo. Por eso, hermanos, tengamos el corazón de Dios, de amar a las naciones extranjeras, a la gente que no conoce de Cristo. Y si usted conoce un pueblo aquí en Valle, bueno, no aquí en Valle, aquí en México, que no conoce de Cristo, que usted no sabe que hay una iglesia que predica el evangelio ahí, dígame y vemos qué hacemos. Porque, hermanos, ese sigue siendo el corazón de Dios por todo el Antiguo Testamento, por todo el Nuevo Testamento, y todavía hoy, hermanos. El Señor dice, segunda de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su venida, aunque algunos la toman por tardanza, pero Él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere la salvación de otros. Entonces, mi pregunta es si nosotros estamos dispuestos. Algunos me decían que hay aquí orfanatos, que hay aquí también cárceles. Yo pensaba en la cárcel que está aquí, ya lo dije una vez. Pero si Dios nos abriera puertas, ¿quién de ustedes irá conmigo a la cárcel? Si no sale a ganar almas aquí. Entonces, yo creo que podríamos hacer más, mis hermanos. Por eso les quiero pedir que tengamos el corazón de nuestro Dios. Sienta con el corazón que Dios siente. A lo mejor usted aún no va a poder ir a otro país, pero puede orar. Dios, abre puertas. Yo pensaba en algunos países. A mí me gustaría ir de viaje un día a Europa, hermanos. Sí me echaré una viajadita ahí. Pero la verdad sí me gustaría ir a un país musulmán a conocer. Siempre he tenido interés. Me gustaría, hermanos, abrir mis ojos un poco más.
Y me gustaría, hermanos, que nuestra iglesia abra los ojos y no vea los 120 metros cuadrados que tiene en su casa. Abra los ojos y mire a otros lugares, hermanos. Yo le mandé a Citlali una vez un reporte misionero de alguien que necesitaba médicos allá. ¿Dónde fue? En Mozambique. Pastor Uriel, que vino aquí, él está ya ahorita en Mozambique. Y se lo mandé a ella porque ella está buscando qué estudiar y todo. Pero el pastor decía que hay mucha necesidad de médicos allá en Mozambique. Y obviamente un médico cristiano le da la ayuda y le habla de Jesucristo. Pero así hay mucha necesidad, hermanos. Por eso yo quiero animarle, mi hermano, hermana, tengamos el corazón de Dios. Pídale, Señor, dame tu corazón por los extranjeros. Ayúdame a tener compasión por los que no conocen de Cristo. Dame en mi corazón el anhelo de ganar almas entre semana. Quiero, Señor, que tú me uses más. Porque Dios puede traer un avivamiento espiritual contigo, así como lo hizo con Jonás. Un hombre obediente, Dios lo usó para traer avivamiento a toda una nación. Se necesita de un hombre o de una mujer que digan: yo voy a darle toda mi obediencia al Señor, voy a ganar almas, voy a traer a otros para Cristo, yo voy a estar predicando constantemente, yo quiero que Dios me use, voy a orar por los misioneros, voy a dar a la obra misionera, en vez de que salga a comer tacos cada 15 días, ahora pues nada más una o una vez cada 2 meses, y lo que me gastaba lo voy a dar a la obra misionera, hermanos. Y algún día todo el sacrificio que nosotros hicimos por la obra de Dios, el Señor lo recompensará en el cielo. ¿No le gustaría que alguien le dijera: ¿quiénes son esos de la iglesia Jico? No, yo soy de la iglesia Jico. Yo soy de Siria. Y ese pastor, Jamil Haddad, me predicó porque ustedes lo apoyaron. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos el corazón de nuestro Dios. No nos ensimismemos. No hay peor iglesia y no hay iglesia más problemática que la que está ensimismada. Pero si usted está pensando en alguien más, serle de bendición, usted está pensando en compartir de Cristo a alguien más y apoyar a más misioneros, mi corazón anhela que en vez de 12 sean más misioneros. A mí me gustaría adoptar más. Conozco a algunos misioneros y creo que podríamos apoyar a más. Pero depende como iglesia, hasta dónde queramos que Dios nos use. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, a veces somos como Jonás, Señor. Nos has mandado a hacer algo y no lo hemos hecho como deberíamos. Pero queremos ser más obedientes a ti, Señor. Por eso me mostraste esto, Señor. Por eso tú estás hablando a nuestra iglesia, porque quieres que seamos una iglesia más intensa, más esforzada, más entregada a ganar almas y a la obra misionera y a la predicación de tu plan de salvación por toda la tierra. Pero, Señor, pues somos una iglesia aún pequeña, pero quisiéramos alcanzar a otros, ser anzuelos fieles. Quisiéramos, Señor, que tú nos uses para predicar de Cristo, porque aunque nosotros estamos bien, porque tú nos has bendecido, pero, Señor, hay gente que aún no te conoce. Danos esa compasión que tú tienes por los ninivitas. Dánosla en nuestro corazón por los que no conocen de tu Hijo Jesucristo. Señor, si nosotros no pensamos en estas cosas, jamás enviarás a alguien de la iglesia Jico a otro lugar. Gracias por lo que tu iglesia ha hecho en Tlalmanalco, porque se ha enviado a hermano Carlos, por lo que se está levantando allá. Pero, Señor, danos el deseo de empezar una segunda iglesia
Danos el deseo de apoyar a más misioneros. Danos el deseo de salir a ganar más almas. Danos el deseo de predicar por todas partes. Danos el deseo, Señor, de mirar no con ojos terrenales, sino con ojos espirituales que ven la necesidad de un alma en condenación. Señor, ayúdanos a de verdad responder a este mensaje. Señor, ¿considerarías a la Iglesia Jico para llamar a algunos al campo misionero, Señor? Y no sé, Señor, yo necesitaré más de tu guía, pero queremos ser una iglesia con tu corazón, Señor. Y bendice esta invitación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, le invito a pedirle a Dios que le dé su corazón, que usted sienta y piense como Él piensa y siente, que nos empiece a consumir lo que a Él le consume. Hermano, ¿quién ora por los misioneros en su casa? ¿Quién ora por las necesidades de países que no tienen a Cristo? ¿Quién ha visto esos países de la ventana 1040? ¿Quién va a ir, hermanos? ¿Quién va a orar por ellos? Yo le quiero animar, hermanos, hermanas, que busquemos ser un Jonás obediente. Jonás fue desobediente, pero cuando fue obediente Dios lo usó grandemente. Seamos un Jonás obediente. Y si alguno de aquí dice, Dios me habló en mi corazón, pastor, y de verdad estoy tomando decisiones en mi vida espiritual, ¿puedo ver su mano un momentito? Veo su corazón, veo su mano, veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló en mi corazón, pastor. Veo su mano, allá atrás veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló en mi corazón. ¿Por qué no ora? Veo su mano. ¿Por qué no ora al Señor y le dice, perdóname por solo pensar en mí, Señor? Perdónanos por ensimismarnos. Perdónanos porque no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos, Señor. Pero quiero hacer algo para ti y para tu obra. Quiero hacer algo por la obra misionera. Quiero hacer algo para que tu evangelio se predique a más personas. Úsame y ayúdame, Señor. ¿Por qué no oramos por eso, hermanos? Habría alguien que no sabe muy bien esto de qué significa tener vida eterna. La Biblia dice cómo tener vida eterna. Habría alguno que dice, yo quiero saber cómo dice la Biblia que puedo tener vida eterna. Entonces yo quiero orar por usted. Solamente levánteme su mano. Si usted quiere saber cómo usted puede tener vida eterna, queremos orar por usted y queremos enseñarle cómo tenerla con la palabra de Dios. ¿Habría alguien así? ¿Podría levantar su mano? Yo no estoy seguro de tener vida eterna. Yo quiero recibir al Señor. No tengo dudas. Quiero realmente tener vida eterna. ¿Puedo ver su mano si alguien tiene esas dudas? Señor, enséñanos a pensar y sentir como tú. Enséñanos a de verdad hacer algo por tu obra, digno de ti. Señor, algunas iglesias han hecho viajes misioneros a otros lugares. Si veo un lugar, Señor, que de verdad tiene necesidad, no iglesias que a cada rato reciben misioneros o americanos cada año, yo sé que hay necesidad, Señor, pero si hubiera un lugar donde están solos, donde no hay nadie trabajando y hay desánimo, ¿quieres que vayamos como iglesia ahí? Muéstranos, Señor, toca nuestro corazón. Si has de llamar a alguien para la obra misionera en los próximos meses o años, Señor, tú hazlo. Si tú quieres que hagamos algo más por tu obra misionera, muéstranos, Señor, dirígenos. Danos oportunidad de hacer algo más para ti. Y también, Señor, yo ya he dicho muchas veces a tu iglesia que
tú pusiste en mi corazón plantar una segunda iglesia para predicar de Cristo en otro lugar, y aún no sé, Señor, cuándo, ni dónde, ni cómo, pero si hay un lugar donde tú quieres que vaya a la iglesia Jico específicamente, muéstranos, Señor, dirígenos, cárganos, haznos ver la necesidad más claramente, porque queremos hacer algo para ti. Y aquí hay varios hermanos que han decidido en su corazón hacer algo más, y conforme a lo que tú moviste sus corazones, Señor, dirígelos y ayúdanos a hacer una iglesia con tu corazón, por amor a los perdidos de otros lugares y de otros países. Bendice cada decisión tomada, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús.